Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver un cortador láser CNC, el modelo Lexmaker A3 Pro. Y bueno, he visto muchísimos vídeos por internet y quería hacer, como ya sabéis, un vídeo un poco distinto, que le dé otro enfoque. Bueno, hay muchos vídeos por ahí de unboxing, montaje, recortando algún tipo de componente, pero voy a intentar cubrir esas cosas que he echado yo un poco en falta antes de que lo comprara, ¿no? Como por ejemplo, si es fácil o difícil de montar, si luego es complicado de configurar, de llevarlo al día, si por ejemplo, bueno, pues puede usar ciertos materiales o no, qué diferencias hay con una impresora 3D, en fin, todo ese tipo de cosillas, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, con el tema de si es fácil, difícil de montar y todo eso, ¿no? Bueno, en principio iré poniendo un vídeo del montaje y tal, quizá al final del vídeo, bueno, en el que intente poner la cámara rápida, pero es muy fácil, es casi como montar un mueble de Ikea. Y en comparación a la impresora 3D esta que también monté en otro vídeo por ahí, la Ender 2, bueno, viene más desmontado, pero también es cierto que al final es todo repetitivo, o sea, el sistema de anclaje pues es como un mecano, vamos, atornillas por aquí, por allá, es muy fácil, casi no hay que ni seguir instrucciones, bueno, aunque hay unas instrucciones muy buenas, por cierto, en la web, con ver las fotos así un poco por encima, enseguida le vas cogiendo el truco y es muy fácil, ¿vale? Y luego la electrónica, tampoco hay que hacer nada especial, viene también configurada, también viene un software, pero bueno, el tema de software ya hablaremos un poco más adelante. Ya digo que el montaje es bastante fácil, igual tardé una hora, a pesar de que estuve ahí perdiendo el tiempo con la grabación y tal, o sea que es facilillo. Y bueno, a la hora de imprimir es también muy fácil. Con el programa que viene, aunque no es una maravilla, cumple su cometido. Tú puedes meter una imagen y, como este caso, un puzzle 3D que he hecho para mis sobrinos, bueno, que venía ya por ahí en internet, es como de una hormiga o algo así, ¿no? Entonces, si os fijáis, es el cartón recortado, lo recorta ya, es un material que ya sabéis evidentemente que se puede utilizar, el cartón, hay que hacer varias pasadas, pero bueno, como también el láser va muy rápido, para que os hagáis una idea de velocidades y tal, en comparación con una impresora 3D, pues un láser CNC puede ir 10 veces más rápido tranquilamente, porque no tiene que expulsar material, no tiene que llevar el peso del extrusor, sino que bueno, el láser en sí no pesa mucho, se puede mover muy rápido, el haz de láser es instantáneo y la verdad es que se pueden conseguir velocidades muy buenas, ¿vale? Y aquí veis diferentes tipos de materiales, pues el típico cartón de cierto espesor, este por ejemplo tiene 4 milímetros de espesor, este es un cartón más denso de 1,1, esto es un contrachapado de un mueble que cogí precisamente por ahí de un resto, que por cierto esa es otra de las ventajas que tiene con respecto a las impresoras 3D, y es que podemos reciclar materiales que tengamos por casa, pues una caja de cartón que no llega de un pedido, lo que sea, pues lo podemos recortar. La espuma, eso también es muy interesante. Bueno, aquí no tengo quizá el tipo de espuma más clásico, pero este es una espuma de aislamiento, si os fijáis, se puede apretar, os resultará familiar, esto se utiliza, ya digo, para aislamiento de viviendas, pero es bastante económico en centros de bricolaje y se parece mucho pues a las típicas espumas que vienen para proteger productos de electrónica y tal. Entonces, ese tipo de materiales se pueden recortar. A mí me ha sorprendido que este, por ejemplo, a pesar de ser de 3 centímetros de espesor, lo recorta como mantequilla, en un par de pasadas lo hace sin problemas. Y eso también es una duda que yo tenía al principio. Habrá que estar subiendo y bajando el láser porque ya sabéis que no tiene movimiento en el eje Z. Entonces el enfoque del láser es limitado. Hay que enfocarlo como si fuese una lupa, como cuando de pequeños usábamos una lupa para quemar un papel o lo que fuera. Y en este caso pues es con un láser, y hay que enfocarlo pues con bastante precisión, es un puntito muy chiquitito y lo que pasa es que tiene un rango, digamos, de acción, un espesor. En este caso, ya digo, para una espuma de 3 centímetros, sin tener que regularlo, con 2 o 3 pasadas conseguí cortarlo. La verdad es que me sorprendió bastante y es algo que le veo muchísimas opciones, ya que si queremos hacernos cajas para guardar nuestros drones, por ejemplo, o material de electrónica, cosas de, yo que sé, cámaras o tal, utilizando espumas, y las típicas cajas que podéis también encontrar en centros de bricolaje, a lo mejor por 15-20 euros, podéis fabricaros una caja con una espuma protectora a medida de vuestros componentes o lo que fuera, ¿no? A mí eso me ha parecido bastante interesante. Bueno, si comparamos, por ejemplo, de hacer un volumen grande de 30 por 30 por 10, por ejemplo, pues
hacer un molde para meter pues una cámara de fotos o un dron o lo que sea, estaríamos hablando de días con la impresora 3D, muchísimo material, muchísimos posibles problemas de que se nos quede atascada, de que se acabe el filamento, de que se mueva, pase cualquier cosa rara, aparte del gasto de electricidad, de material y bueno, de complicaciones y tal, ruido y tal. Sin embargo, lo mismo con un láser, utilizando a lo mejor espumas de este tipo o algo similar, se podría hacer pues eso, el recorte de la sustracción de, por ejemplo, la forma de una cámara, del dron o lo que sea, y pues a lo mejor en cuestión de una hora posiblemente tengamos ya el tamaño adecuado, ¿vale? Porque estamos sustrayendo y el material es muy económico, la espuma y tal, podemos reaprovecharla y tal. Incluso con el cartón se pueden hacer protectores. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer un protector para una pieza determinada, aquí ya veis que ha quedado pues los huecos de la pieza anterior. Si nosotros lo que hacemos es ese recorte, hacerlo varias veces sobre un cartón, pues conseguiríamos mayor altura, podríamos pegarlo fácilmente y tal, y podríamos tener, pues por ejemplo, una funda para un soldador, para, yo que sé, cualquier cosilla así pequeña que tengamos por casa. De hecho, voy a hacer para un compañero, a ver, una funda, una caja, digamos, para el soldador este famoso TS100, que tiene pues acelerómetro y esas historias que muchos de vosotros ya conoceréis y habréis comprado, que está muy bien y que bueno, pues si queremos mimar y tener pues bien protegido y tal, se puede hacer con cartón, por ejemplo, o con espuma o algo de ese estilo, una carcasa. Podríamos, por ejemplo, utilizar un estuche estándar de bolis del colegio, digamos, o algo similar, y hacer una espuma que se adapte a ese hueco y con el hueco aparte del soldador en este caso, ¿no? O lo que sea. Por ejemplo, para, yo que sé, si somos coleccionistas de monedas, de bolígrafos, de cosas de esas, imaginar, o de relojes, podéis tener pues un estuche con la espuma y todos vuestros artículos a medida, bien protegidos y tal. La verdad es que son cosas muy chulas que ya digo que no se podrían hacer fácilmente o que no fueran viables con una impresora 3D. Entonces, que por ejemplo, que lo tengo aquí, que no os llevéis un chasco, este tipo de piezas con este láser no se pueden recortar. Estas piezas las hice yo en un curso de fabricación, que bueno, pues tenía temas de impresión 3D y láser y tal. Esto lo hice con un láser más profesional, evidentemente, que a lo mejor en vez de costar los 170 euros que cuesta este, pues costaba 3 o 4.000 euros, así que lógicamente no se puede hacer lo mismo. Yo pensando que bueno, igual que corta la madera, el cartón, la espuma y tal, pues pensé que podría cortar el acrílico, aunque viene en la descripción, viene que no se puede cortar el acrílico transparente. Y os diré por qué. El tema es que el láser tiene que estar muy bien enfocado y en este tipo de material se desenfoca y se difumina y es imposible cortar, vamos, ni arañarlo. Si os fijáis, aquí está un intento de recortar un círculo y a pesar de que puse un material por encima y tal, aquí también lo hice, para que intentar evitar que se difuminara, al final le hace, pues nada, un arañacillo de nada, no llega a cortar, ¿vale? Por muchas pasadas que haga. No quita que a lo mejor otro tipo de acrílico que sea ya no, en este caso veis que es translúcido, ni siquiera es transparente, este ni siquiera tampoco es transparente, pero es más bien translúcido, tiene como cierto brillo y tal. Quizá uno que sea muy opaco, que sea negro, que sea más parecido a plástico, como por ejemplo este es el de la tapa de la cámara o algo de ese estilo, posiblemente eso sí que puedo hacerlo, pero bueno, de momento no lo he probado. He estado más centrado en madera y en cartón y espumas, incluso en piel, que eso también pondré algunas fotos, porque se pueden hacer grabados muy chulos. Esto, por ejemplo, y cambiando así un poco el tema y dándole un poco de enfoque de qué se puede hacer y qué objetivos y tal, esto, por ejemplo, venía en un bolso que compró mi novia. Claro, esto, para que os fijéis, es hecho evidentemente con un CNC láser como este. Es un simple grabado, ni siquiera es cortar, porque recordar que no todo es cortar como he hecho yo, aunque yo he intentado centrarme en eso, sino que se pueden hacer grabados, y grabados de este tipo los puedo hacer sin ningún problema, y el acabado que queda es igual de profesional. Lo que quiero decir es que, así como en la impresora 3D siempre el acabado que se consigue, aunque es práctico y queda más o menos bien y tal, no es excesivamente profesional. Mucha gente lo primero que le ve, o la pega que le ves a las rayas que quedan, ¿no? Las líneas que quedan entre capas, que luego hay mucha gente que lo intenta difuminar y tal, pues al final no tienes una pieza definitiva o un producto, bueno, pues digamos profesional, y sin embargo con este láser sí que se pueden conseguir cosas así. De hecho diría que este láser, a pesar de que es de una tienda y tal, no está demasiado bien acabado, porque vemos que aquí ha quedado un poco
quemado, digamos, que no lo han afinado bien, ¿no? Y ya de paso, ya que hemos hablado del tema de que no ha afinado bien y tal, vamos al tema de qué hay que hacer, cómo se configura y qué parámetros tiene, si es muy complicado o no. Realmente un láser no es tan complicado, es afinar 2 o 3 valores. Evidentemente tiene el láser con una serie de potencia que podemos regular, puede ser entre 0 y 1000, y una velocidad. Jugando con esos valores básicamente podemos evitar que se quemen. Aquí, bueno, evidentemente veis que ha pasado eso, se ha quemado. En el cartón es mucho más fácil que se queme. Aquí pues lo mismo, eso es jugar un poco con los valores de velocidad y de potencia, ¿no? Lo que pasa es que yo, como he ido un poco a lo bestia y a conseguir cortar lo antes posible, no me he preocupado tanto del detalle, pero sí que se puede afinar, y como hay mucha precisión en cuanto a la regulación de la potencia del láser, pues para intentar conseguir que no se quemen, ¿vale? También podéis jugar con el número de pasadas, es decir, en lugar de poner mucha potencia en el láser, poner menos y hacer mayor número de pasadas. Aumentar un poco más la velocidad, porque claro, eso de que se queme pasa también porque se queda mucho tiempo pasando por el mismo punto, ¿no? Entonces, son esos parámetros con los que hay que jugar. Y como digo, para que no nos llevemos chascos, este tipo de plástico de momento no he podido cortarlo, ¿vale? Ni grabarlo siquiera. En cuanto al software, el software que viene ya te decía que está bien, hace el apaño, tú puedes importar imágenes, puedes decidir si quieres hacer un grabado o si quieres que recorte, siguiendo el contorno. No hace falta utilizar imágenes vectoriales ni imágenes especiales, basta con coger cualquier imagen. En este caso el programa solo admite BMP y no sé si alguna más, no admite PNG, pero bueno, se pueden convertir fácilmente. Y lo que podéis hacer es coger cualquier tipo de imagen, bien ya unas cuantas, pero cualquier tipo de imagen, jugando un poco con los diferentes efectos y unos algoritmos que tiene para hacer el grabado, bien siguiendo líneas o por puntos y tal, pues ya conseguiréis hacer ese grabado pues a vuestro gusto, ¿no? Y si simplemente queréis recortar, que yo es lo que más hago, pues elegís de contorno y va haciendo el corte. Sí que he notado yo, y por eso me gusta a mí más, el tema de cortar es más rápido que el grabar. O sea, bueno, si queréis hacer un grabado puntual, vale, está bien, pero si queréis recortar algo, pues como solo recorre el perímetro, aunque lo hagáis 20 veces, muchas veces es más rápido recorrer 20 veces un perímetro que estar rellenando todo el volumen, o toda la superficie en este caso. Así que, bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿no? Pero grabados ya se pueden hacer. Intentaré ir aprovechando más, pero como iba a ser el cumpleaños de mis sobrinos, me he centrado en hacer este tipo de puzzles. Esto, por ejemplo, voy a intentar no mezclarlo. Esto, os podéis imaginar, son las patas de, en este caso, la hormiga. Esto era, bueno, una jirafa. Esto es un puzzle 2D. Realmente lo que he intentado hacer son puzzles 3D, que tienen, digamos, más gracia. Aquí veis un montón de piececillas, ¿vale? Digo yo que encajarán unas con otras, tienen este tipo de anclajes y tal. Esto ya digo es un cartón más fino, más rígido. Es decir, que los contornos evidentemente, como están quemados, está un poco, o sea, manchan un poco de ceniza. Bueno, eso se puede limpiar con un cepillo de dientes viejo, lo que sea. Y en cuanto al software, he probado otros para ver si tenía más funcionalidades y tal, y sí que es verdad que he ido encontrando otros en los que puedes jugar un poco más con los parámetros, porque yo lo que me encontré con el que viene por defecto es que en algunos Windows no va bien, o no instalaba bien y tal. Y el problema que tenía es que también no me deja configurar demasiado los parámetros de velocidad, y aquí si os fijáis lo que me pasó intentando recortar esta pieza, que es como una paleta de pintura, se desplazó porque en algunos movimientos iba demasiado rápido. Esos son unos parámetros que se pueden configurar, o bien se puede jugar con el stepper driver, que es como en las impresoras 3D, puede regular un poco la potencia, pero sin complicarse. Como el problema yo ya sabía que era realmente que iba muy rápido en determinados movimientos, lo que hice es buscar otro software que permitiera configurarlos, y ya no he vuelto a tener problemas, ¿vale? Simplemente es dejarlo 30, 40, 50, 100 pasadas. Como a lo mejor la pasada de un perímetro como este puede ser cosa de un minuto, pues hacer 50 pasadas, pues os imagináis 50 minutos, ¿no? Tampoco es tanto. Ya digo que bueno, iré probando y tal, porque claro, un inconveniente que tiene es evidentemente el humo. El humo, yo de momento lo soluciono o bien abriendo bastante las ventanas y dejando bien ventilada la casa, porque al final tampoco es que huela a estofado quemado, sino que huele, pues bueno, pues sí, estáis quemando algo de cartón, ventiláis un poco y se va. Según qué materiales, si son más de plásticos, determinadas pieles sintéticas y tal, puede que el olor sea peor. Pero en ese caso podéis tenerlo en la terraza, o si tenéis jardín, en el jardín. Pero vamos, yo tengo una micro terraza y ahí lo tengo, en una mesa de 50 por 50 y ya está. Tampoco tiene más historia.
De momento dependo de un antiguo netbook PC de estos, un portátil chiquitito que ni siquiera funcionaba la batería y lo tenía por ahí guardado en un cajón, y lo que he hecho ha sido tenerlo ahí conectado para no tener que estar con un portátil grande conectado, ¿vale? Porque en cuanto a formas de imprimir, de momento depende del cable, no lo reconoce directamente otro software de red como los que he utilizado otras veces para impresoras 3D, como es el Octoprint y el Astroprint. Me imagino que es porque, bueno, al final las impresoras 3D se han expandido más rápido, aunque es una tecnología que iba un poco después que el láser, porque los CNC ya llevan muchísimos años. Yo me acuerdo hace ya 10 años que quería tener uno, pero el inconveniente que tiene es eso, que el software de red y tal, pues no está tan extendido. Aún así se puede. Lo que he visto más fácil es conectar una especie de Arduino, un chip que se llama SP8266, que lo tienen, quizá lo hable en otros vídeos, este tipo de placas. Las hay, son mucho más pequeñas, esta además tiene pantalla. Bueno, voy a adelantarlo porque quería hablar de este Arduino, pero ya lo hablaré quizá más adelante. Os lo enseño rápidamente. Incorpora baterías de tipo 18650, que son de 3,6 a 4,2 voltios, o sea, como si fuesen 3 pilas. Y luego tiene una pantallita OLED y este pequeño cursor que sirve pues para utilizarlo como entrada, ¿vale? Y también se pueden conectar cosillas. Yo con este, por ejemplo, es uno que llegó defectuoso con la pantalla, pero el resto funcionaba. Así que lo que le puse es un acelerómetro y un giróscopo, y es como una alarma. Esto lo pones en la puerta y al moverse te envía una notificación por wifi, que puede ser pues un mensaje o lo que sea, ¿no? Y bueno, no me quería enrollar mucho más. He tocado pequeñas pinceladas de lo que yo veía por ahí que echaba en falta. O sea, el tema de materiales, ya sabéis que, pues eso, sin problema, cartones, madera, de tipo DM, o MDF o tal, plásticos completamente opacos. Y luego, por ejemplo, grabados que se pueden hacer, por ejemplo, en los típicos botes de especias. Ya os pondré alguna foto, en este no lo he llegado a hacer, pero tengo por ahí otro en el que, a pesar de que esto es pintura y es metal, claro, no se puede recortar metal, no se puede grabar metal, pero sí que se puede grabar sobre la pintura. Al final quema un poco la pintura, quema el contorno, y podéis poner aquí pues que quede más bonito y para siempre pues las diferentes especias, o si tenéis, yo que sé, cajas de lo que sea, pues podéis hacer esos grabados en vez de las típicas pegatinas que se van levantando y tal. Pues podéis hacer todo tipo de grabados súper fácil. Ya digo, es algo que tampoco entra en detalle, pero el tema del diseño no es como en 3D. El 3D yo sé que hay mucha gente que no le gusta mucho, que le intimida y tal, pero esto es 2D, esto es hacer diseños de toda la vida. Hay muchísimos ya hechos. Al final es como quien escribe para imprimir en una impresora normal, 2D. Entonces podéis escribir letras, palabras, hacer dibujos, en fin, todo ese tipo de cosas fácilmente, ¿vale? Así que no os dé miedo. Y bueno, yo creo que a continuación de este vídeo pondré el unboxing y bueno, el montaje, ¿vale? Para que veáis pues más o menos cómo se hace y que tampoco es tan complicado. No voy a entrar en mucho detalle porque hay muchísimos vídeos de montaje ya. Este CNC láser se está vendiendo como churros porque la verdad es que el precio es bastante asequible. Y bueno, encontraréis muchos vídeos por ahí. Y ya una última cosilla que me estaba acordando, también lo decía para la Ender 2, utiliza un tipo de slots que se llaman V-slot, los perfiles, la perfilería aluminio, que es muy típica. Y aunque tenga una superficie 30×40, que tampoco está nada mal y que a lo mejor vosotros tampoco queréis más porque no tenéis espacio, si tenéis espacio, que sepáis que esos perfiles son bastante baratos y podréis lograr a lo mejor una superficie de 1 metro cuadrado, pues igual por 30 eurillos más o por ahí. Simplemente buscar los perfiles V-slot, V-slot en AliExpress o en Banggood. En Banggood están, yo creo, también bastante bien de precio. Y nada, podéis hacerlo a la medida, porque ya digo que no tiene ningún tipo de limitación en cuanto a superficie. De hecho, ni siquiera tiene finales de carrera, que tampoco le veo yo muy problemático, sino que tú defines el origen de coordenadas y ya a partir de ahí empieza a recortar, ¿vale? Procurar medirlo y tal, pero tampoco hay mucho problema. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, poner comentarios de lo que os gustaría que tratara y las dudas que tenéis. Si no soy capaz de sacar un vídeo, por lo menos intentaré responder a las preguntas. Y nada, ya me iréis diciendo. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.